Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es James Ben Reynoso Díaz, estudiante de Ingeniería Electrónica. Pertenezco al CEAD de Soacha. En la fase número 4 nos piden desarrollar un conversor de AC-DC y de conversor DC a AC. Aquí tengo unos parámetros que nos dan en esta tabla. Nos toca bajo unas fórmulas que vimos en las conferencias que nos explicaron para hallar algunos resultados para esta tabla. Entonces nos toca calcular el voltaje de rizado. El voltaje de rizado lo calculamos de la siguiente manera. Voltaje de rizado pico, y que es el que vamos a hallar. El valor BRMS, que es 115 voltios. Factor de rizado elegido, que yo elegí un valor del 6%. Y la fórmula de despejar es voltaje pico igual a voltaje de rizado, voltaje RMS por raíz cuadrada. Entonces sustituimos los valores y nos daría un voltaje pico de 162.63 voltios. Ahora calculamos el voltaje de rizado pico a pico con el factor elegido. Entonces despejamos fórmula, el valor elegido fueron el 6%, entonces lo pasamos a 0.06 por el voltaje pico, que es 162.63, y esto nos daría 9.75 voltios. El voltaje rizado pico a pico sería 9.75 voltios. Ahora calculamos el voltaje de rizado pico, que es la mitad de este valor pico a pico. Entonces la mitad serían 4.87 voltios. Ahora calculamos el capacitor del filtrado. Datos para usar: capacitor, el que vamos allá, frecuencia de la línea 60 Hz, corriente nominal de 9.5 A, voltaje rizado, voltaje rizado pico, pico a pico, es igual a 9.75. Fórmula de despejar es voltaje rizado pico a pico igual a 1 sobre 2 por frecuencia por capacitor. Entonces vamos a hallar el capacitor. Entonces, capacitor igual a corriente nominal sobre 2 por frecuencia por valor rizado pico a pico. Entonces sustituimos los datos en la fórmula y esto nos da un capacitor de 81,19 microfarados. Ahora calculamos el voltaje de continua. Datos para usar sería, voltaje de continua en la que vamos allá, va a dar voltaje pico, que es igual a 162.6, y voltaje de rizado pico, que es 4.87. Entonces esta es la ecuación que tenemos que, la fórmula que tenemos que despejar. Despejamos la fórmula y nos daría un voltaje de DC de 157.73. Entonces llenamos la tablita con los parámetros del conversor AC/DC que calculamos, que es el voltaje rizado, que fue el que escogí el 6%, el valor que nos dio en los cálculos, el capacitor que también nos dio en los cálculos, y el voltaje continuo de 157.73 voltios. Ahora desarrollamos los cálculos matemáticos para la construcción del filtro pasivo pasabajas. Entonces aquí es unas fórmulas que nos enseñaron también en la conferencia, que es frecuencia mínima, frecuencia máxima y frecuencia de corte. Entonces la frecuencia mínima es la de 60 Hz. Entonces esto lo multiplicamos por 10 y nos da 600. Esa es la frecuencia mínima. Ahora frecuencia máxima, esa es la de 900 Hz, y la dividimos en 10 y nos da 90 Hz. La frecuencia máxima, entonces, de 90 Hz. Ahora frecuencia de corte promedio, entonces frecuencia de corte mínimo más frecuencia de corte máxima sobre 2. Entonces despejamos y nos da una frecuencia de corte promedio de 345 Hz. Ahora la frecuencia promedio, entonces despejamos para hallar la inductancia, los filtros. Y asumimos un capacitor de 20 microfaradios y resolvemos la ecuación, despejamos la fórmula con los valores que ya tenemos. Y esto nos daría una inductancia, o para los filtros,
de 10.74 milihenrios. El capacitor del motor. El capacitor del motor lo hacemos con la potencia del caballo, entonces es de 1.3 caballos de fuerza. Esto es igual a 0.27 kilowatts y 1 kilowatt es igual a 70 microfarads. Entonces esto lo multiplicamos y nos daría un valor de 67.9 microfarads para el capacitor del motor. Aquí en la imagen 1 es el variador de frecuencias, que es todo el circuito, la imagen completa, con su respectivo comentario. La imagen 2 es el inversor, es el PWM, que este es el inversor que se hizo para invertir la señal SPWM. La imagen 3 es el conversor AC-DC. Esos fueron los cálculos que hicimos para encontrar este capacitor y para saber qué voltaje nos da aquí a la salida. Bueno, la imagen 4 son los drivers controladores. Son dos drivers, los cuales hacen donde llega la señal SPWM y la SPWM invertida. En el primero llega a la SPWM, al HIN, llega a la SPWM, y en el segundo llega a la SPWM al LIN, y al contrario. La invertida llega al LIN y en la otra llega al HIN. Listo. Ahora vamos con la imagen 5, puente H con MOSFET. Aquí está el puente H, donde ustedes aprecian que ahí llega a los 152 voltios. Bueno, hay una caída de tensión como de 5 punticos máximo, mínimo, digo, pero es casi una relación con lo que se calculó. Bueno, aquí está el puente H, como ustedes lo ven, entra la señal de aquí de los drivers al puente H y nos botan la señal a los filtros. Venimos acá al filtro pasabajas, que esa es la imagen número 6. Es en donde están las dos instancias y los dos capacitores. Dice que esos capacitores los asumimos, que son los 20 microfaradios, y este capacitor que se halló con la fuerza del motor, con los 1.3 HP. Bueno, imágenes de señales de entrada. Estas son análisis de la señal de entrada, el conversor AC-DC y del DC a C. Bueno, aquí está el osciloscopio, donde muestra la señal SPWM, que es la que genera el generador SPWM, que es como pueden dar cuenta, tiene los 4 voltios en su entrada y en su inversa, tiene los 5 voltios en la triangular y tiene la señal SPWM. Ahí vamos a la imagen 8, la salida del puente de Dios, que es este puente, que es el conversor AC-DC. Entonces ahí tenemos una de voltaje de 108, que es 115 BRMS, y 60, que son la frecuencia. Imagen 9, voltaje y frecuencia del motor. Entonces aquí en esto vemos la frecuencia de casi de los 60 Hz, que ahí está, dice 90, ¿qué? 55. Entonces vamos ahora sí a mirarlo ahí también tenemos la tabla de los valores. Bueno, aquí les voy a comentar algo, que es que no pude hacer mover el motor, no sé qué pasa o qué sucede, pero no, el motor no se me mueve, pero me llegan los voltajes hasta los capacitores, pero no me entra la energía suficiente al motor para poderlo hacer girar. Entonces estos cálculos son estos de aquí del centro, la frecuencia de la señal cenaital salida del filtro, son tomados de la señal, y el voltaje pico también es tomado de la señal del filtro. Pero aquí sí, con esto me toca calcularlo, que sería hacer unos cálculos para que me den las revoluciones que tendría el motor si funcionara. Pero, si me girara. Entonces vamos al circuito. Ustedes como pueden apreciar, aquí tengo el circuito. Vamos a apreciarlo por partes.
Aquí tenemos el generador SPW, tenemos el inversor SPWM, que es el inversor de todo de esta parte del circuito. De este circuito pasa a, a los drivers. De los drivers controladores pasa al puente de los nodos, pero con unos datos que se le dan aquí a este generador, que es de 115 BRMS. Aquí lo tengo. Como ustedes pueden dar cuenta, 157, ese es el voltaje que hallamos matemáticamente, el voltaje que hallamos acá, arriba, es el voltaje que hallamos y ganamos esta tablita. Aquí, 157.73. Con esto llenamos. Y 60 Hz de frecuencia, 60 hercios, Hz, sí, Hz de frecuencia. Y lo vamos a correr. Pues como ustedes pueden dar cuenta acá, aquí tiene que llegarme a 156, 57 voltios y aquí me tiene que llegar a 115 voltios, que es lo que genera. Y aquí la salida del conversor tendría que salir 257. Bueno, de esta parte pasa, del conversor pasa al fuente H de MOSFET, que es el que genera la otra señal y pasa a al filtro pasabajas. Vamos a verlo en los osciloscopios. Bueno, vamos a ver el SPWM. Está la señal, están los 4 voltios que genera. .01, lo mismo aquí la triangular, que son 5, y la señal SPW. Ahora vamos con el conversor ACDC, conversor ADC. Las señales están acá, mira. Aquí tenemos la señal de sinusoidal y la señal del otro. Ahora vamos a los controladores, ver la señal de los drivers controladores. Aquí los drivers controladores vemos driver de la entrada, que es la amarilla de la entrada y las otras son las dos inversas. Ahora vamos a la salida de los drivers. Aquí está la salida de los drivers. Está la salida de las inversas de cada uno. Ahora vamos aquí a la señal del puente H y de una vez de los filtros. Bueno, aquí tenemos configurado el generador seno a 100, pero es a 60, que también es la primera frecuencia que escogimos. Entonces ahí cambia la relación cambia la relación. Ya la corremos un poquitico más para que se den cuenta cómo salen las ondas senoidales, pero con mucho ruido. Entonces aquí tienen ustedes, aquí pueden ver las dos señales que salen del puente H. La, la corriente, el voltaje pico que está entrando del motor a una frecuencia de 60 y ahora vamos a una frecuencia de 80, que es la segunda que escogí. Hay que cambiar aquí y cambiar aquí también el dato de los voltios que le ingresan acá. Ahí empezó a cambiar.
más, porque ya empezó a cambiar, ya empezó a distorsionarse más. Y ahora vamos con una frecuencia de 100, que es la última que escogí. Entonces también tiene que cambiar. Bueno, aquí en esta parte, no sé qué me sucede si es que está mal calculado la inductancia y los capacitores, pero no me quieren girar el motor. Los cálculos me dan totalmente bien, pero hasta aquí hasta aquí llega la, la energía y no me mueve el motor. Por eso dice en la tabla, hice los cálculos matemáticamente porque el motor no me generó revoluciones. Entonces las revoluciones sí las saqué por intermedio de unos cálculos. Pero estos, que es el voltaje pico de señal senoidal de la salida del filtro, sí los tomé de allá. Y la frecuencia de señal senoidal de salida del filtro también lo tomé de allá. Pues digamos que la de 100 es de 78 y un voltaje de salida del filtro de 6.24. Ya lo miramos. Aquí dónde está. Aquí estamos la de 100. Entonces aquí tiene que darme 74 o 79. 74. Ahí está, 74. 74 voltios. Ahí están los 74. Hay 78 que tiene, pero sí creo que alcanza todo lo de 78. Miramos bien, 74, 74, 74, 74, sí, 74. Y de 6.60 el voltaje, 6.24. Ahí va variando. Entonces, para que se den cuenta que llega todo bien, pero no me mueve el motor. En todo caso, muchísimas gracias por la atención. Buena tarde.